La mujer descubrió con asombro que su esposo debería estar en casa, pero estaba frente a un hotel con una mujer. No podía creer lo que veían sus ojos. Al observar sus gestos íntimos y cariñosos, Lisa supo que la estaban engañando, pero no los confrontó en ese momento. Cuando Nick llegó a casa, Lisa le dijo que quería tener un hijo. Esperaba que un bebé salvara su matrimonio que se desmoronaba. Sin embargo, Nick parecía muy impaciente. Durante la discusión, Nick dejó de fingir por completo y arrojó violentamente a Lisa contra la barandilla de la escalera. En ese instante, Lisa miró al hombre frente a ella como si fuera un extraño. No podía creer que el hombre que una vez juró amarla y protegerla toda la vida se hubiera convertido en esto. En ese momento su corazón se rompió por completo. Al llegar la noche, Lisa, cada vez más resentida, decidió vengarse de su esposo. Al día siguiente, después de que su esposo saliera en coche, primero volcó todos los muebles de la sala, luego extrajo 1 litro de su propia sangre, arrojó la sangre sobre los armarios y la encimera de la cocina y esparció el resto en el suelo. Luego se quitó los guantes, puso sus manos en el suelo para crear marcas de arrastre y limpió superficialmente toda la sangre, fingiendo que había sido limpiada. Después tomó un martillo, lo manchó con su sangre y lo arrojó a la chimenea para quemarlo. Finalmente, Lisa tomó una piedra y saltó al lago sin dudarlo. Solo esperaba que su cuerpo fuera encontrado por la policía antes de que los peces la devoraran por completo. Mientras tanto, Nick estaba en el bar de su hermana. Cuando recibió una llamada de su vecino, corrió de inmediato a casa y al llegar, encontró la puerta sin cerrar. Al entrar, solo vio un caos total, sin rastro de su esposa. La primera reacción de Nick fue que habían entrado ladrones, pero no entendía por qué no era su esposa quien le llamaba, sino el vecino. Buscó por todas partes sin encontrarla, lo que irónicamente lo hizo sentir aliviado. Si ella simplemente se hubiera ido así, sería exactamente lo que él quería. Sin embargo, nunca imaginó que en el momento en que entró en esa casa, ya había caído en la trampa de Lisa. Pronto la policía llegó a la casa de Nick. Nick explicó que se habían mudado recientemente debido a la grave enfermedad de su padre y que no tenían enemigos. Sospechaba que unos asaltantes habían secuestrado a su esposa, pero aparte del sofá y la mesa de café, nada más parecía haber sido tocado. Solo una plancha aún encendida indicaba que su esposa había salido apresuradamente. Luego una oficial descubrió una gota de sangre en un armario. Aparte de eso, no había nada más inusual. La policía llevó a Nick a la comisaría y tomó sus huellas dactilares y ADN. Pero cuando la oficial preguntó sobre Lisa, Nick parecía muy nervioso, incluso olvidando el cumpleaños de su esposa. Esto hizo que la policía desconfiara de él. Como la casa fue declarada escena del crimen, Nick no podía regresar a vivir allí, así que se quedó temporalmente con su hermana. Un día después, el forense hizo un descubrimiento crucial: la sangre en el armario. No parecía sangre de cocinar, ya que estaba lejos de la estufa. Mientras tanto, su colega descubrió que la casa, junto con todas las propiedades a su nombre, pertenecían a Lisa. Además, los gastos diarios se pagaban con la tarjeta de Lisa. No solo eso, incluso el bar de la hermana de Nick fue financiado por Lisa. La policía también encontró entre sus pertenencias personales cartas con pistas marcadas. Al tercer día de la desaparición de Lisa, dado que era una figura pública, Nick y sus padres organizaron una conferencia de prensa, esperando obtener información de testigos. Los padres de Lisa también ofrecieron una recompensa de $10,000 para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, Nick parecía extrañamente tranquilo, incluso mostrando una sonrisa inquietante durante el evento. Después de la conferencia, la oficial volvió a buscar a Nick y le mostró la carta de la noche anterior. Nick explicó que era solo un juego de búsqueda del tesoro que hacían cada aniversario de bodas, pero la oficial sospechaba que era una pista dejada por Lisa. Siguiendo las indicaciones de la carta, Nick fue a su oficina, donde encontró la segunda pista sobre su escritorio. Decía que debía encontrar la cabaña marrón, pero en ese momento la oficial vio algo que no debería haber visto. Nick, al darse cuenta, entró en pánico y rápidamente cambió de tema, diciendo que no sabía dónde estaba la cabaña marrón. Sin embargo, esa noche, Nick fue en secreto a una cabaña abandonada. Pero al abrir la puerta, una alarma sonó estridentemente. Cuando la compañía de seguridad llamó, Nick explicó que había ingresado mal la contraseña y pidió que desactivaran la alarma. En ese momento, Nick encontró la tercera pista, pero antes de poder leerla, la oficial entró. Al verla, Nick escondió rápidamente la carta en su bolsillo. Claramente quería ocultar esta información. Explicó que era la antigua casa de su padre y que la revisaba semanalmente desde que su padre ingresó al asilo. La oficial preguntó si era la cabaña marrón mencionada en la carta, pero Nick mintió diciendo que no, que claramente era una cabaña azul. Aunque la oficial sospechaba, al no tener pruebas concretas, tuvo que dejarlo ir. Después de salir, Nick leyó la tercera carta, donde su esposa decía querer castigarlo por esconder su regalo de 5º aniversario. Nick recordó que se conocieron en una fiesta y pronto se enamoraron. Después de casarse, eran vistos como una pareja feliz. Lisa era una escritora local famosa y Nick tenía un trabajo respetable. Sin embargo, debido a la crisis económica, poco después de casarse perdió su trabajo y comenzó a llevar una vida negativa.
obsesionándose con videojuegos y gastando dinero en cosas innecesarias. Lisa le recordó que ganar dinero no era fácil y que debía controlarse, pero Nick sintió que su esposa no lo respetaba. Con el tiempo, dejó de darle regalos incluso en sus aniversarios. Al pensar en esto, Nick sintió ira. Creía que su esposa se estaba burlando de él. Al día siguiente, voluntarios y la policía realizaron una búsqueda exhaustiva en el pueblo, pero Lisa parecía haberse desvanecido. Esa noche, al regresar a casa, Nick vio en la televisión especulaciones sobre él. Incluso su hermana le preguntó por qué había sonreído de esa manera en la conferencia, llegando a sospechar que tenía a otra mujer. Después de que su hermana se retirara a descansar, Nick recibió un mensaje de la mujer con la que había estado saliendo a escondidas de Lisa, pero en ese momento no tenía ánimo para citas, así que tras unas palabras la acompañó a salir. Justo entonces su hermana los vio. Ella regañó a Nick, diciendo que en un momento tan crítico, cualquier escándalo podría ser fatal. Además, los medios ya especulaban que Lisa podría haber sido asesinada, y Nick era el principal sospechoso. Mientras tanto, el forense hizo otro descubrimiento crucial. Mediante pruebas con luminol, detectaron grandes cantidades de sangre limpiada en el suelo, y el tipo de sangre coincidía con el de Lisa. Por otro lado, para agradecer a los voluntarios, Nick dio otro discurso público, enfatizando su profundo amor por su esposa y desmintiendo los rumores. Esta actuación conmovedora casi engañó a todos los residentes del pueblo. Pero entonces, una vecina salió de entre la multitud, gritando que Nick era un mentiroso y revelando que Lisa estaba embarazada antes de desaparecer. Esta revelación inesperada volvió a poner a Nick bajo sospecha. Incluso sus suegros comenzaron a sospechar que era el asesino. Mientras la multitud lo increpaba, Nick huyó apresuradamente, logrando llegar a casa seguro gracias a la escolta policial. Frente a las preguntas de la oficial, Nick insistió en que no sabía del embarazo de su esposa y dijo que Lisa no podía ser amiga de esa vecina. Pero luego la oficial mostró varias fotos. Al verlas, Nick se quedó paralizado, sin saber cuándo su esposa y esa vecina se habían hecho amigas. La oficial reveló además que el hospital había confirmado el embarazo de Lisa. Combinando las pruebas en la escena y los hallazgos forenses, ella sospechaba seriamente que Nick estaba involucrado en el caso. Luego la oficial mostró los registros de gastos recientes de Nick. Sin trabajo, compraba frecuentemente artículos de lujo, con deudas de tarjetas de crédito superiores a $100,000. Pero Nick insistió en que esos gastos no tenían que ver con él. La oficial no le creyó, porque le había comprado un seguro de accidentes caro a su esposa. Todo esto llevó a la policía a creer que Nick tenía un motivo para matar. Como aún no encontraban el cuerpo, la policía no podía arrestarlo. Después de que la policía se fuera, Nick recordó de repente la tercera carta, donde su esposa mencionaba castigarlo. Tras desmenuzar la tercera carta, tuvo un mal presentimiento.